Hola, mi querida Vanessa. Siempre, siempre tu presencia es de mucho ánimo. Y siempre eres de las primeras, además. Mm. Bendiciones también para ustedes. Fíjate, no me... ¿Tú te conectaste? Aquí. Muy bien, pues son las 7 de la tarde, ya pues ya de la noche, ¿no? En este tiempo oscurece muy temprano y bueno, pues es tiempo de nuestro estudio de Efesios. Y bueno, lo que hemos estado estudiando ha sido muy intenso. Este libro es muy intenso y tiene muchísima teología, muchísimas enseñanzas que nos ubican en lo que significa ser un cristiano, lo que significa la salvación, lo que significa la gracia y todas esas palabras tan importantes, inclusive también temas difíciles y complejos como también la predestinación, que también se hace presente en este libro, pero muchas de todas estas situaciones nos hacen poder entender esta parte que vamos a ver ahora. Empezamos el capítulo 4, después de ver este tema que habla acerca de ese amor que Dios por lo que hizo con su sacrificio por nosotros. Y es muy importante que lo que se buscaba entender ese amor, que debemos de estar bien arraigados y cimentados y comprender ese amor de Cristo. Así que excede a todo. Pero la idea es estar llenos de toda esa plenitud de Dios. En pocas palabras, estar llenos de Dios. Ese es el punto. Pero nosotros podemos pedir y pedirle a Dios, y es bien importante hacerlo porque Él siempre hace las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Así que es importante pedirle a Él. Y hablando de pedir, comienza este capítulo 4 con una petición, pero una petición del apóstol Pablo para la iglesia de los Efesios. Y es, por lo tanto, también una petición para todo cristiano. Esta es una petición que nos hace a todos los cristianos, no solamente a los efesios, sino a cualquiera que tiene en sus manos esta carta, porque podemos entender que estamos ahí también nosotros representados. Así que dice, fíjense nada más esta petición de Pablo, dice: yo, Pablo, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Como es digno de la vocación con que fueron llamados. Y estas palabras que aquí el apóstol Pablo está expresando, es tan importante entender que, como decíamos en el estudio pasado, el hecho de que Pablo estuviera preso, muchos lo pueden ver como un signo de falla, como un signo de que no, las cosas no han ido como debieran de ir. Pero la verdad es que sí, las cosas van como deben de ir, las cosas son como deben de ir, porque para un cristiano el estar preso por causa de la palabra representa un privilegio. Sin embargo, cuando está uno metido en una situación como esa, puede ser que nuestras emociones, y si no estamos muy arraigados y cimentados en el amor de Dios, podemos estar pensando que el Señor algo se equivocó, ¿no? O como el otro día escuchaba a alguien que decía y que oraba y decía, pues, ¿qué te hice, Padre mío, para que me vaya tan mal? Pero la verdad, no es que hiciste algo malo, absolutamente. Al contrario, puede ser que estés haciendo algo bueno como lo estaba haciendo Pablo, pero a causa de eso, él estaba preso. Preso por causa del Señor. Así es que eso significa estar preso en el Señor. Ojalá que si alguna vez llegamos a estar presos
sea por causa del Señor y no sea por causa de ser unos malhechores, lo cual sí sería muy, muy, muy terrible, ¿no creen? Así que es importante que notemos eso. Estar preso del Señor es un privilegio. Es un privilegio y es algo que el Señor nos tiene si es que nos deja sufrir por causa de su nombre. Eso debiera de ser algo, un privilegio. Ojalá que el Señor nos tuviera dignos también por eso. Pero es que es importante entender todas estas palabras. Esta palabra que dice, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Esta palabra ruego es la palabra griega parakaleo y significa llamar, buscar, no tanto como un ruego, pero ya es de por sí lo único que podía hacer el apóstol Pablo y lo único que puede hacer también un pastor. Un pastor puede hacer un llamado, puede hacer una exhortación, pero no podemos obligar a la gente a que nos haga caso, así de simple. Y a lo que le pedimos al Señor es que ustedes y todos los cristianos que son llamados para comportarse como un buen cristiano, puedan entender que un líder o un siervo del Señor debe de ser escuchado, pero no por fuerza, sino que debe de ser escuchado porque es lo que es correcto y es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Así que miren nada más, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Y la pregunta es, ¿y qué significa eso de digno? Y miren, la palabra digno implica que la persona es merecedora de algo y o sea, que es digno de recibir esto o lo otro. Por ejemplo, el Juan el Bautista, él no se sentía digno ni siquiera de desatar la correa del calzado de su Salvador, de Jesucristo. Aunque era su primo, pero él sabía quién era él y lo sabía con toda certeza. Así que él decía, yo le voy a preparar camino, pero yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de su calzado. Él no se sentía. Y el problema es que muchas veces nosotros nos podemos sentir muy dignos. Es más, de hecho, cada vez que alguien habla mal de ti o de mí o de quien sea, muchas veces las personas, Sandrita, ¿qué tanto? Las personas pueden pensar que son dignas de recibir algo y se hacen, como dicen, se hacen los dignos porque les ha herido el ego y entonces piensan que su dignidad ha sido lastimada. Y bueno, pues como les decimos a muchos, ¿no? Algunos parecen jarritos de tlaquepaque que con cualquier testereo se rompen con mucha facilidad. Pero un cristiano no debiera de romperse tan fácil, sino que debiéramos de reconocer cuándo somos o no somos. Pero la humildad es precisamente para lo que sirve. El que realmente se siente muy digno, pues frecuentemente es muy soberbio y le falta humildad. Y el Señor Jesucristo es lo que precisamente dice, ¿quieres ser digno así de ese llamamiento de Dios? Porque aquí cuando habla de la vocación con que fuimos llamados, no se llama al llamado que está haciendo Pablo en este momento, sino cuando fuimos llamados por el Señor para servirle y también para ser sus hijos. Con toda humildad, dice, y mansedumbre. Eso es ser digno. Eso es ser digno de la vocación. Andar como es digno. Caminar como el Señor quiere que caminemos. Y esto es bien importante, muy, muy importante. Si tú quieres caminar como debes en la vida cristiana, necesitas tener humildad y mansedumbre. Obviamente no te me puedes romper como jarrito de tlaquepaque,
Simple y sencillamente tienes que aprender a ser manso y humilde. ¿Quién es el que enseña eso? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo da unos cursos buenísimos y Él dice, vengan y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esos cursos están ahí en los 4 evangelios, que los puedes leer y puedes escucharlos y puedes aplicarlos en tu vida. Seguramente aprenderás lo que es la humildad, viendo la humildad del Rey de Reyes y Señor de Señores, caminar junto a nosotros, haber bajado al mundo, caminar en esos caminos de Palestina, donde realmente Él mostró que era una persona completamente sencilla y obediente a Dios. La palabra mansedumbre está relacionada íntimamente con la obediencia. Un caballito que es manso, bueno, obedece al jinete que lo trae cabalgando. Pero si no es manso, es probable que esté relinchando solamente y tratando de tumbar al jinete todo el tiempo. Ese es el punto. Así que es muy importante eso. Así es que debemos de, fíjense nada más, si tenemos que andar así con esa vocación, y esa vocación implica toda humildad y mansedumbre, tenemos que entender que tenemos que aprenderlo. Y cuando tenemos que aprenderlo, tenemos que darnos cuenta que es algo que no nos es natural. A ningún ser humano le es natural la humildad y la mansedumbre. De hecho, el pecado con el que nacimos y el cual traeremos colgado hasta que el Señor nos dé un nuevo cuerpo, libre de la presencia del pecado, tendremos siempre un problema con el ego, un problema con la obediencia. Y si ustedes se dan cuenta que la naturaleza humana es así, todo lo que te prohíben se te antoja. ¿A poco no? Te prohíben comer conchas de pan y ¿qué se te antoja? Uy, una conchita de pan. ¿A poco no? Si te prohíben comer pescado, uy, ya se te está imaginando el pescadito que te quieres comer, como si tuviera algo nuestra naturaleza. Y el apóstol Pablo lo reconocía, dice, yo no conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Así que dense cuenta que tenemos que aprender la humildad y la mansedumbre. Ahora que si la aprendemos, esa humildad y mansedumbre, vamos a aprender entonces también a soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Por qué? Porque fíjate que lo que hace que no tengamos paciencia a los demás es que nos estamos sintiendo muy capaces de criticar, muy capaces de sentirnos superiores a cualquiera, muy capaces y eso es indigno. Para el Señor eso es indigno y no es andar como es digno. Así que el domingo estuvimos hablando mucho acerca de la lengua y sería muy bueno que pudieras empezar a hacer una cuenta de cuántas veces criticaste al día y a cuántas personas criticaste y por qué las criticaste. A lo mejor sí tienes muchísima razón, pero la verdad es que no te hace bien. Y no te hace bien porque a ninguno le puede hacer bien, pues con lo que acaba es con el amor de unos por otros. Al no tener paciencia, al estar únicamente criticando, al ser un soberbio que realmente únicamente no muestra humildad y mansedumbre, no anda soportando a nadie, ¿no? Pues simple y sencillamente no soportan a nadie. Y no soportar a los demás es lo que hace que se rompa el vínculo. Y eso, cuando estamos unidos unos con otros, estamos unidos, como dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y esto es bien importante, que cómo vamos a estar en paz si nos estamos mordiendo los unos a los otros. ¿Cómo vamos a estar en paz si estamos criticándonos los unos a los otros?
¿Cómo vamos a estar en paz si no nos soportamos los unos a los otros? Y pues, como dicen, esta palabra paciencia implica tiempo. Soportarnos con paciencia implica tiempo. Quiere decir que muchas veces tenemos que cargar a los demás, así de simple. Tenemos que soportarlo. Soportar significa llevar una carga que probablemente ni siquiera te corresponde, probablemente no es la tuya, pero mira nada más lo que decía el Señor Jesucristo. Si alguno te obliga a llevar su carga una milla, ve con él dos. Si alguien te está obligando, pues mira lo que está diciendo la Biblia. Simple y sencillamente con paciencia, sopórtalo. Porque si no lo soportas, vas a hacer una división y no le estás mostrando amor. Ese es el punto. Pero hay que estar solícitos. Esa palabra implica que hay que estar dispuestos. Hay que estar dispuestos. ¿A qué? A guardar la unidad del espíritu pese a las circunstancias que podamos estar viviendo. Y eso es difícil, es bien difícil. Hay que aprender humildad y mansedumbre. Prácticamente estas dos palabras son... es lo que hace que podamos obedecer en todo lo que sigue, porque todo esto, sin humildad y mansedumbre, obedeciendo a Dios, no podríamos estar solícitos para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y es que el vínculo es lo que hace que una, como un eslabón con otro eslabón, ese es el vínculo. Y lo que hace ese vínculo, la fuerza de ese vínculo, es precisamente vivir en paz los unos con los otros. Y miren cómo lo expresa el versículo 4, es maravilloso, que dice, un cuerpo y un espíritu, como fuimos también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Desde el principio empezó diciendo acerca de esa vocación con la que fuimos llamados y que debemos de andar como es digno de esa vocación. O sea, si te llamó Dios, es porque el Señor te está considerando digno de recibir este llamado de su parte. Pero ahora, si Él te está considerando digno, tú debes de andar con esa dignidad que el Señor te ha dado de considerarte su propio hijo. Fíjate, de considerarte con su propio hijo, de considerarte hijo de Dios. Así que si esto es algo que te da esta vocación, aquí entonces debemos de tener que es un cuerpo y un espíritu, como fuimos también llamados, en una misma esperanza de nuestra vocación. Y fíjate cuántas cosas habla y cuántos unos encuentras aquí. Cuando queremos entender la unidad, lo que es la unidad del espíritu, tenemos que hablar de muchas unidades que van a estar juntas. Nosotros como seres humanos somos individuales, pero somos uno también en un cuerpo y en un solo espíritu. No hay muchos espíritus en los que nos pudiéramos unir. Nos unimos en el Espíritu de Dios, nos unimos en el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia, como también fuimos llamados a una misma esperanza de nuestra vocación. Y lo explica mejor, un Señor. No hay muchos señores. Así, no hay muchos pastores. De hecho, el pastor es el Señor Jesucristo. Él es el pastor de los pastores. Nosotros solamente somos siervos del pastor. Ese es el asunto. Y también somos llamados pastores por esa razón, porque lo que tenemos que hacer es ese trabajo. Hay muchas apriscos, muchos lugares donde el Señor quiere que estemos cuidándolo, y el apóstol Pedro también habla acerca de hacerlo con dignidad, ese pastoreo que debemos de hacerlo. El Señor Jesucristo a Pedro principalmente le dijo, si me amas, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas.
Así que estamos en un solo cuerpo y en un solo espíritu, como también fuimos llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Luego, un Señor, solamente hay un Señor, solamente hay un patrón, no hay muchos. Esta palabra Señor es la palabra Kurios y significa precisamente el que tiene el control, el dueño, el amo, el que tiene todas las cuestiones bajo su control. Hay un solo Señor y quien confía en el Señor como su Señor tiene la salvación, por supuesto. Si tú puedes confiar en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, dice la Biblia que el que confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, es salvo. Así que mira, una fe. ¿Ya cuántas van? A ver, iba a ver, un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Fíjense, siete unidades, pero todo esto Dios lo quiere como una sola unidad. Así que un Señor implica que nadie puede tener un Señor distinto a este Señor, ni tampoco una fe diferente a la que Él nos ha regalado. Porque la fe, aunque tú puedes pensar que, bueno, esa es mi fe y esa es tu fe, bueno, dice Efesios, y ya lo vimos en el capítulo 2, versículo 8, que es la fe es un regalo, es un don de Dios. Si tienes fe, no te jactes, porque no es bueno jactarse. La humildad te puede enseñar eso también, pero date cuenta que si puedes creer es porque el Señor te ha dado vida y te ha regalado esa fe para poder creer en Él. Si no fuese así, nadie creería. ¿Y todo el mundo tiene fe? Sí, tienen fe, pero no tienen fe en el Salvador, no tienen fe en Jesucristo. Ese es el punto. Para tener fe en Jesucristo, tienes que recibir la fe de Jesucristo. Y eso es un regalo. Un bautismo, un bautismo. Esta palabra implica también esa identificación que tenemos con Jesucristo. ¿Qué es lo que significa ser bautizado? Y bueno, no es el tema ahorita hablar de lo que es el bautismo en sí, pero digamos brevemente que esta palabra bautizo implica reconocer que hemos muerto juntamente con Él y que juntamente con Él nos vamos a levantar. Ese es el punto. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Eso es lo que significa. Y el bautismo es una representación cuando te sumen en las aguas de que tú has muerto a tu antigua vida y que vas a resucitar a una nueva vida en el Espíritu. Eso es bien importante. Cuando lo entendemos así, esto lo produce el Señor, porque el bautismo no te va a hacer más bueno ni te va a hacer más cristiano. El bautismo es solamente un poder decirle al mundo, simple y sencillamente, que tú has muerto juntamente con Cristo y que juntamente con Él te estás levantando, que Él te ha dado vida juntamente con Cristo. Así que ve qué importante es. Así que todas estas cosas, y rematando con un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y en este versículo es importante hablar de todos, porque ya nada más se repite varias veces, 4 veces en un solo versículo, todos, porque todos debemos de estar unidos en Él, unidos en Dios, unidos en Cristo, unidos en el Señor, unidos en la misma esperanza, unidos en la fe, unidos en esta muestra al mundo entero de que somos hijos de Dios y de que creemos su palabra y que creemos a su Hijo. Y esto es algo que necesitamos,
porque Dios es sobre todos. Pero fíjate nada más cómo es, sobre todos y por todos y en todos. Y en todos. ¿Cómo podríamos entender mejor este versículo y decir cómo es que Dios está en todos y sobre todos y por todos? Fíjense nada más, cuando Dios nos llena, lo leímos en el capítulo 3, a eso se le reconoce como la plenitud de Dios. Quiere decir que estamos llenos de toda esa plenitud de Dios. Así que si se están dando cuenta en todo esto, estos versículos, en todos estos párrafos que hemos estado estudiando, podemos ver lo que es el cristiano digno, fíjense, digno de que anda con dignidad, con la vocación que fue llamado, de esa vocación. O sea que ese llamado te hace el ser merecedor, fíjate, sin serlo, porque no somos merecedores, a eso se le llama gracia. Él nos está dando una dignidad que nunca pudimos haber ganado por nuestra propia, digamos, fuerza. Así que dense cuenta qué importante es esto, que Dios se manifieste en todos con esa plenitud. Pero hay un pero, fíjense, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ah, caray, pero ¿qué significa? Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y déjame decirte, qué bueno, para todos. Está hablando de todos, pero dice que a todos nos fue dada la gracia. Pero a todos se nos dio la gracia de manera diferente. Así como tenemos una fisonomía distinta cada quien, tenemos también esa gracia conforme a la medida del don de Cristo. Quiere decir que Él te va a dar lo que Él quiera, ¿Puedes procurar? Sí, puedes procurar sobre todo de lo que el Señor te está dando. Puedes procurar dones y puedes procurar esas cuestiones, pero déjame decirte, el camino más excelente es que si tienes amor para lo que el Señor te está tomando, eso va a ser totalmente eficaz. Así que, ¿qué significa eso de la gracia conforme a la medida del don de Cristo? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que esa gracia está, digamos, limitada? Bueno, déjame decirte que la gracia nunca está limitada, porque la gracia es prácticamente Dios mismo en nosotros. Pero sin embargo, sí que tenemos un trabajo particular cada quien para que podamos hacerlo como el Señor quiere que lo hagamos. Así que tenemos que tomar mucha atención, pero, porque aunque tenemos todos estos y donde confluimos en esta unidad maravillosa que es la iglesia, resulta que en la iglesia cada quien va a tener su propia chamba. Eso es lo que quiere decir. Esa es la medida del don de Cristo, por lo cual dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Yo no entiendo esas palabras. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y déjenme decirles antes de que pasemos a lo que sigue, suena así como que ¿de qué está hablando aquí? ¿De qué está diciendo? ¿Qué es eso de que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres? ¿Qué le pasa a Pablo aquí que nos está diciendo estas cosas que a veces son complicadas entenderlas? Pero miren, es bien simple. Díganme una cosa, ¿no estábamos cautivados a causa del pecado? Cautivados significa que estábamos completamente esclavos del pecado.
Estábamos completamente esclavos del pecado, pero Él nos compró. Él nos compró. ¿Y cómo nos compró? Subiendo a lo alto. Subiendo a lo alto, subiendo al cielo de plano. Pero cuando sube al cielo, no se va solito. Fíjate nada más para que te puedas dar cuenta de ese asunto. Mira lo que dice Efesios 2, 5 y 6. Mira lo que dice. A ver, Efesios. Ay, no lo escribí bien. Dice el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en esos siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Está explicando lo que nos está diciendo ya en el capítulo 4 de una manera mucho más clara. Que nosotros estábamos cautivos en pecados y estábamos muertos en pecados. Y Él nos tomó a toda esa cautividad, ¿sí? Que nos dio vida y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en el cielo mismo con Cristo Jesús. No dice que nos hará sentar ya cuando te mueras. Mira, la vida cristiana es espiritual. Y qué bueno que eso espiritual puede salir al mundo físico hoy en día. Porque también si tú eres muy espiritual, pero tu espiritualidad no se manifiesta en el mundo físico, tu espiritualidad no es tal. Porque esa espiritualidad se debe de notar. Obviamente estamos hablando de ser hijos de Dios y que la espiritualidad de un hijo de Dios se va a mostrar así. Así que se va a mostrar en amor y se va a mostrar con esa dignidad y con todo esto que estamos hablando ya en el capítulo 4. Pero dice que para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, pero esta fe no es de nosotros, pues es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios la fe. Es un regalo de Dios la salvación y es un regalo de Dios la gracia. Así que nadie se jacte, más bien aprendamos de Jesucristo, porque fuimos creados para hacer lo que Él quiere que hagamos, estas buenas obras. Y mira, el capítulo 4 nos da la oportunidad de ver ahora de qué estamos hablando aquí. En el capítulo 4 estamos hablando precisamente de que subiendo a lo alto, subiendo al cielo, es lo que quiere decir, llevó a los cristianos que estaban cautivos, esa cautividad, y les dio dones a los hombres. Y yo decía, Señor, ¿por qué ahora le llamas cautividad? Porque sabes, si antes eras esclavo del pecado, ahora te guste o no te guste el término, pero debieras de considerarte esclavo de Jesucristo. Se consideraba así el apóstol Pablo. ¿Por qué en razón tú y yo no nos deberíamos de considerar también esclavos de Él? Puesto que a Él nos debemos, Él es nuestro Señor y estamos entendiendo que Él es el que manda y Él es el que hay que obedecer y Él es el que hay que seguir. Así que debemos de entender que ahora somos cautivos, pero de Él. Y déjame decirte, bienaventurado si tú eres cautivo del Señor Jesucristo. Pero sigue diciendo, ¿y eso de que subió qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, puesto que Él mismo, el Señor Jesucristo, fue prácticamente sepultado. Así de simple, Él tuvo que ser sepultado. Así que el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. La plenitud total de Dios. La plenitud. Ahora lo comprendes.
nos subió al cielo, ahí es donde te capacita, ahí es donde te da bendiciones. Y recuerda, no hay bendición de parte de Dios sino en el cielo. Pero al cielo puedes entrar ahora, como dice en Hebreos, dice que podemos entrar delante del trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Pero aquí lo que está diciendo es que estamos entrando ahí para que el Señor nos dé dones. Qué pena que muchos probablemente no saben cuál es su don. Pero déjame decirte que debieras de saberlo. Y si no lo sabes, debieras de empezar a entrar en contacto con el Señor tu Dios, agarrar tu Biblia y decir, Señor, muéstrame para qué me tomaste. Por eso, mira, algunos, a él mismo los constituyó apóstoles. Y déjame decirte que los apóstoles fueron esos 11 apóstoles. Y después el Señor Jesucristo escogió, aunque los apóstoles escogieron a un tal Matías, el tal Matías no funcionó, no figuró en lo absoluto, pero el que figuró fue el apóstol Pablo. Y dice, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, fíjense nada más, aquí esto es lo que el Señor nos quiere mostrar, a unos profetas. Ahora, ¿todo el tiempo es esto? Hay profetas hoy en nuestros días hay muchos que están autonombrándose apóstoles y hay muchos que se están autonombrando profetas y se están autonombrando. Y déjenme decirles que eso es un error garrafal. Así de simple, porque además cuando utilizan la supuesta profecía que están pregonando que son, es simple y sencillamente para esquilmar y trasquilar a las ovejas. Desgraciadamente no lo acaban de entender, pero deben de entender que la religión desgraciadamente lo que busca es más tu dinero que tu salvación. Busca más tu dinero que tu vida cristiana adecuada, porque están dados al dinero y desgraciadamente buscan lo que no debieran de buscar, y menos utilizar la palabra de Dios y utilizar al mismo Señor Jesucristo para simple y sencillamente hacer una cuestión meramente comercial. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Pero déjenme decirles que esta palabra profetas habla acerca del que habla la palabra de Dios. Eso es un profeta, el que está hablando acerca de la palabra de Dios. Pero la Biblia está cerrada y dice que ya una vez que la profecía fue terminada, dice en Apocalipsis, nadie le quite, nadie le ponga, porque nadie puede quitarle y nadie puede ponerlo sin recibir juicio de parte de Dios. Así es que qué pena por aquellos que se autonombran profetas y no están entendiendo y empiezan a decir, es que el Señor me ha dicho esto y me ha dicho lo otro, y la verdad casi siempre tiene que ver con rollos materiales. Qué pena, qué pena. Y a muchos les prometen cosas que después evidentemente pues no se cumplen ni se van a cumplir porque Dios nunca les dijo eso. Y es terrible. Requeriría todo un estudio hablar acerca de este tema de profetas y apóstoles. Yo creo que lo deberíamos de hacer también para que quedara muy claro qué es esto de apóstoles y quiénes pueden ser llamados apóstoles y quiénes pueden ser llamados profetas. De todas maneras, este don, esto que el Señor constituye a cada uno de ellos, es lo que el Señor quiere que todos entendamos con certeza. Dice que a otros los llamó evangelistas. Y aunque todos fuimos llamados a predicar el evangelio, porque el evangelio no fue únicamente para los 11 apóstoles, sino que fue un llamado para toda la iglesia, para absolutamente toda la iglesia debiera de ser evangelista. En pocas palabras, todos debieran de predicar el evangelio.
Ahora, hay 1000 maneras de predicar el evangelio y con los dones que Dios te ha dado es la mejor manera de hacerlo. No todos son lengua, algunos son oído, algunos son hombro y muchos. El cuerpo se necesita en su totalidad. Algunos son ojos, algunos son boca, algunos son pies, algunos son manos, pero todos son necesarios. Y es importante que la mejor manera de predicar el evangelio es haciendo lo que el Señor nos ha regalado como dones para que podamos hacerlo. Así que el fin de este asunto de que Él nos constituya así lleva el hecho de perfeccionarnos como santos. Ahora, ¿qué significa esta palabra santos? Pues no significa para nada el ser una persona que ya es impecable. Los impecables, déjenme decirles que no existen, ¿eh? No existe ni una sola persona que diga, no, yo ya no peco. Tan es así que el apóstol Pablo se sentía que de los pecadores él era el primero. Él no dice que se le quitó en ningún momento esa condición, excepto hasta cuando el Señor le dé un cuerpo nuevo, apartado completamente del pecado, de la presencia del pecado en la carne. Y esto es bien importante entenderlo, porque todos estos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, todos, sin discusión, somos pecadores. Somos pecadores. Probablemente para muchos les encantaría ver a su pastor como una manifestación de poder sobrenatural y de que, pero déjenme decirles que eso es lo que la religión les ha endilgado por durante siglos a la gente, y es con esa fuerza porque se sienten prácticamente divinos y llamados por el Señor, ungidos por el Señor, que utilizan esto como una fuerza para simplemente abusar de ellos. Ese es el problema. Ese es el problema. Por eso podemos ver a líderes que llevan a las congregaciones al suicidio y líderes que definitivamente abusan de su congregación y de la congregación que tienen porque definitivamente nunca tuvieron nada que ver con el Señor. En realidad solamente es una religión más, una más. Y esto es un problema. Esto es un problema. Hay un libro de Tim Keller que se llama ¿Es razonable creer en Dios? Se lo recomiendo si les gusta la disertación complicada. O sea, es una manera de entenderlo muy bien porque es profundo y para muchos puede ser, para mí por lo menos, no me es tan fácil. Yo a veces tengo que leer 2, 3 veces los mismos párrafos a manera de poder entender cabalmente lo que está diciendo. Y habla mucho acerca de eso, de esa razón tan tremenda que puede existir en creer en Dios y cómo hoy en día hay mucha gente que está creyendo en Dios, pero también hay mucha gente que está alejándose de esta situación. Y todo el problema son las religiones, a final de cuentas, porque religiones no puede haber muchas. Si hay una verdadera, solamente sería una verdadera, como dice ahí, la iglesia, tal cual. Pero el problema es a la hora que le ponemos apellidos y le ponemos nombres, porque definitivamente la religión no es una idea de Dios. La idea de Dios siempre fue una institución que se llama la iglesia, que es su cuerpo. Así que el Señor quiere levantar ese cuerpo, pero necesitamos aprender esas bases. ¿Por qué? Porque ese cuerpo no va a funcionar adecuadamente a menos de que seamos perfeccionados, como dice este versículo. Ese es el fin de hacer todo esto que el Señor está haciendo, es perfeccionarnos. Fíjense nada más que dice en Mateo 5:48, dice, sean pues ustedes perfectos. Pero ¿qué tan perfectos nos quiere Dios? Mira, ni más ni menos como el Padre Celestial es perfecto.
Y cualquiera diría, no, pues es que eso es imposible. Pues sí, para nosotros eso es imposible, pero no es imposible para Dios. Y no es imposible tampoco para Jesucristo, que Él es perfecto. Y si Él está en nosotros, y si nosotros estamos en Él, y tenemos esta unidad que es la iglesia, ahí hay perfección. El Señor ve a la iglesia como algo perfecto, algo perfecto. Ahora, estas palabras santos son a los escogidos para. Esta palabra significa eso. Se los parafraseo. A fin de perfeccionar a los escogidos de Dios para sí mismo, para que hagan la obra del ministerio. Así que debiéramos de aprender cuál es tu ministerio. Me encantaría que también ustedes puedan aprender y pudieran saber cuál es el ministerio que tú tienes en la iglesia. Y déjame decirte, no tiene que ser algo espectacular, no tiene que ser algo tan visible. Hay tantos ministerios, no tienen idea. ¿Saben cuál es uno de los menos visibles y es de los más efectivos? Es el ministerio de oración. Cuando un cristiano se ha puesto a orar, créanme que está ayudando mucho a los que predican el evangelio, está ayudando mucho a los pastores y maestros, está ayudando muchísimo a todos los ministerios que se tienen que hacer en la iglesia. Orar por la iglesia, orar para que se cumplan los propósitos de Dios en nuestra vida y en nuestro mundo. Esto es bien importante. Esto es algo que el Señor quiere que todos estemos, pero bien puestos en esta situación, porque es como ir poniendo ladrillo sobre ladrillo. Y cada vez que empieces a levantar un muro, te vas a dar cuenta que vas a querer otro ladrillo, con ese vínculo perfecto que es la paz, que ese es también el amor, y esa es la mezcla con la cual nos vamos juntando los unos con los otros y vamos provocando este edificio maravilloso que es el cuerpo de Cristo. Pertenecer al cuerpo de Cristo es un privilegio, y el propósito de hacer esto y de ser perfeccionados es para algo que podemos ya entender muy claramente en el versículo 13. Hasta que todos, estamos hablando de todos juntos, de que todos en unidad lleguemos a esa precisamente unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos, bueno, veamos a cuántas cosas tenemos que llegar. Número 1, a esa unidad de la que hemos estado hablando, a esa de tener una sola fe, a llegar a conocer realmente de manera directa, de manera personal, de manera íntima a ese Hijo de Dios que nos dio su vida por nosotros. Eso es el varón perfecto. Ese es el varón perfecto, el Hijo de Dios, Jesucristo hombre, un varón perfecto. Y esto es lo que quiere, que seamos como Él es, seamos nosotros, un varón perfecto. Obviamente una mujer perfecta también. Obviamente que está hablando de eso. Ser una mujer perfecta a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué tan perfecto el Señor nos quiere? Pues imagínate, nada más a la medida que el Señor quiere, la estatura que quiere que tengamos es la misma que puedes considerar como la plenitud de Cristo. Yo sé que estás diciendo, no, pues eso es demasiado. Pues claro, estamos hablando de perfección, estamos hablando de Dios mismo, pero evidentemente el problema probablemente sientes que es demasiado fuerte. Pues déjame decirte que el Señor Jesucristo lo puso así.
En términos prácticos es absolutamente difícil. Es más, es imposible. Es imposible que lleguemos a ser lo perfectos que el Señor quiere que seamos, pero en Cristo sí podemos. Cuando estamos entendiendo esta unidad de la fe, cuando estamos entendiendo esto que es la iglesia, cuando tú eres parte de la iglesia, en la iglesia, tú eres perfecta y el Señor te ve perfectamente llena de la plenitud de Dios, de la plenitud de Cristo. En la práctica, esto, y ya para terminar, este versículo 14, fíjate nada más lo que dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú eres un cristiano nuevecito, no tienes muy en claro todavía no tienes este conocimiento del Hijo de Dios como debieras de entenderlo. Por lo tanto, mientras no le conozcas de manera íntima y de manera profunda al Señor Jesucristo, tú no vas a poder tener una conducta y una manera de desarrollarte de manera adecuada. Así es que vamos a tener que crecer. Fíjate que si te hago esta pregunta, ¿tú eres santa o santo? ¿Tú qué me dirías? Estoy casi seguro que me dirías, bueno, pues no mucho, no tanto, pero déjame decirte que la Biblia te considera santa desde el momento en el que te tomó. Eres una persona santa desde el momento en el que te tomó, desde el momento en el que te dio vida y te dio vida juntamente con Cristo, te consideró santa porque Él mismo te limpió con su propia sangre. Limpia, santa. Pero por el otro lado, vemos que en la práctica pues no somos muy santos y nos ensuciamos fácilmente. Así que dice la Biblia, que dice que si decimos que no hemos pecado, somos mentirosos. Y la verdad no está en nosotros. Pero si hemos pecado, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener que tener una santidad que se tiene que ir desarrollando a lo largo y ancho de tu vida cristiana. ¿Qué quiere decir? Que tú eres considerada, de hecho, santo o santa, pero hay una santidad que es progresiva y que nunca va a terminar sino hasta que lleguemos con el Señor. Así que tenemos que entender ese asunto, que mientras más conocemos al Hijo de Dios, más nuestra vida se va a ir perfeccionando y va a ir teniendo también una manera de mostrarnos a la medida de la estatura, ¿verdad? Podemos decir, somos de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es mucho decir. Pero mira, ¿cómo se manifiesta un cristiano maduro y un cristiano que ya ha ido avanzando en el camino de santidad? Pues que ya no es un niño fluctuante. Desgraciadamente, habemos muchos cristianos que tardamos mucho tiempo en dejar la niñez, en dejar esa niñez. Y ya teníamos muchos añitos y seguíamos todavía sin ser obedientes, sin ser humildes, sin aprender, a pesar de ser cristianos y de todo este asunto. Esto es algo que el apóstol Pablo, desde que comenzó este capítulo, y así comenzamos este estudio, nos está diciendo, les ruego que anden como es digno. ¿Por qué lo dice? Porque es fácil no andar como es digno y andas como un niño fluctuante. ¿Qué quiere decir? Que de repente eres cristiano y de repente no lo eres, o como he visto algunos que son cristianos en la iglesia, pero en su casa no lo son. Fluctúan.
Andan con un pie en el mundo, con un pie en la gracia, con un pie en el mundo, con un pie en la iglesia y evidentemente con un pie con el diablo y otro pie con Dios, llevados por doquiera de todo viento de doctrina y cualquier cosa que oyen ya les parece como que es una muy buena doctrina. He visto, desgraciadamente, hasta pastores que de plano, cada vez que oían a alguien, cambiaban todo el sistema de la iglesia y oían a otro y volvían a cambiar y volvían a cambiar. ¿Por qué? Pues porque nada les funciona. ¿Y por qué no les funciona? Porque son niños. Ese es el punto. Por eso no les funciona. Por eso andan como todo, con todo viento de doctrina. Ahora creen esto, ahora creen lo otro, ahora... porque están preguntando a quién, pues a quién sabe qué maestros. Porque mira, eso es lo que dice, que por estratagema, por trampas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas, léase mañas del error, de esas herramientas que son capaces para engañar a las personas. Esto es terrible. Esto es terrible. Así que dense cuenta que necesitamos ya no ser niños fluctuantes, porque si no, luego llega otro, te predica y dice, no, pues ya. Y saben, qué terrible situación, qué terrible situación. Si imagínate, si los maestros, los que hemos sido constituidos como pastores, como maestros, como evangelistas, como lo que tú quieras, pero vamos a estar cambiando y llevado de todo viento de doctrina, es porque simple y sencillamente no estamos creciendo en Cristo. En Cristo hay que crecer. Eso se le llama la santidad. Así que, ¿cómo lo podemos entender? Que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Cristo. Y hasta aquí lo voy a dejar, porque todavía sigue esta disertación y es absolutamente maravillosa y el tiempo se nos ha terminado. Así que dice que sigas la verdad en amor. Sigue la verdad en amor. La verdad es Jesucristo. Síguelo a Él. Crece en Él, que es la cabeza. Esto es Cristo. Es muy claro, es muy claro. La única manera es que sigas la verdad y no te aferres cuando te das cuenta de que lo que estás creyendo es una mentira. No te aferres, no te aferres. Esto no es un partido político, ni un político en el que estás creyendo. Este es el único que pudo decir con toda propiedad, yo soy la verdad, el camino y la vida. En Él puedes creer, en Él puedes seguirlo, en Él puedes crecer, en Él podemos todos crecer. No te quedes como niño, crece, crece en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Bendito Padre, Señor, te quiero dar gracias, Padre, por cada una de las personas, Señor, que estuvieron conectadas con nosotros y que pudieron escuchar, bendito Dios, este estudio. Yo te suplico, Padre, que pongas tus conceptos en nuestro corazón y que nos permitas, Padre, entender quiénes somos en Cristo y si estamos en Cristo. Pero si hay alguno que tiene todavía dudas, pero cree que Jesucristo es el Señor y el Salvador, déjeme decirle que también es hijo de Dios. Porque no hay nadie que no sea su hijo que pueda creer en Él como su Salvador. Pero si tú sabes que Él entregó su vida por ti, es porque tú eres hijo de Dios. Y probablemente ahora necesitas crecer. Crece en Él. Todas estas son herramientas y todas estas son la exhortación del apóstol Pablo para que podamos entender que somos hijos de Dios con un propósito, con el propósito de hacer la voluntad de Dios. Así que sean todos ustedes bendecidos con esta palabra y sus familias, sus negocios, sus trabajos,
y cuídense de esta terrible plaga que está azotando al mundo y oren mucho para que también el Señor nos guíe qué es lo que debemos o no debemos de hacer. En todas las cosas hay tantas cosas que el mundo dice que ya no sabemos ni qué creer, si sí o si no. No tenemos la capacidad ni tampoco los estudios, por ejemplo, para creer lo que dicen unos y lo que dicen otros, que si sirve el ¿cómo se llama? El dióxido de cloro, por ejemplo, que si sirve la ivermectina, que si las vacunas, que si no, que si lo otro. ¿Sabes? No te aflijas, más bien pon tu vida delante del Señor y que pídele que te muestre qué es lo que debemos de hacer y que nos muestre a todos también. Y ora por tu familia, ora por tu iglesia y ora por ti mismo para que el Señor te dé ese crecimiento que todos necesitamos. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo martes a la misma hora en nuestro estudio de Efesios. Y recuerden que mañana las mujeres ya comienzan y para terminar el estudio de parábolas que tenían y no se lo pierdan. Así que es bien importante. Sean bienvenidos también el jueves en un cafecito en el camino y el viernes en nuestra reunión de oración. Que Dios los bendiga.